¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos ahora a la parte 2 de nuestra unidad 4, que es un día con el maestro. Vamos a ver un resumen. Hemos visto cómo el evangelista Marcos nos muestra el primer día del ministerio de Jesús. En la primera parte del día, Jesús va a la sinagoga, que es el lugar de estudio de la palabra y de oración. La segunda parte del día, recordamos que Jesús se dirige con unos amigos, Santiago y Juan, a la casa de otros amigos, Pedro y Andrés. Y ahí sana a la suegra de Simón Pedro. Vamos entonces a ver la tercera parte del día. Es en la puerta de la ciudad. Recordemos nuestro dibujo original. Y ahí sale la flechita y lo agrandamos. La puerta de la ciudad, que era donde se sentaban los ancianos y los jefes de la familia para dirimir, esto es, para solucionar toda disputa. Ahí se impartía la justicia, se realizaban todos los contratos comerciales, se vendía, se cobraba, etc. El Evangelio llegaba también, o debe llegar también, a la vida comercial y a los tribunales de justicia. Fíjense cómo no se limitaba a los 4 muros de la sinagoga, ni a la intimidad de la casa de los amigos, porque el Evangelio debe de transformar la sociedad. Debería transformar la sociedad de aquella época, y hoy debe de transformar nuestra sociedad. Todos nosotros somos responsables. Jesús no encerró la buena noticia en una estructura, mucho menos a un local, sino que Él mismo la hizo presente en las relaciones más comunes de los hombres. Fíjense, perdió el olor a incienso, se revistió del sudor de los trabajadores, enfrentándose a quienes venden o al pobre, o sea, a quienes venden al pobre o se aprovechan de la pobre viuda desprotegida. Así que veamos cómo Jesús influye y debe de influir y depende de nosotros que en todas las transacciones humanas esté presente el modo de ser del Evangelio. Vamos adelante. El Evangelio abarca tanto a los hombres piadosos como a los interesados en las realidades temporales. Pues nos dice la carta a los Romanos, el reino de Dios es un reino de justicia, de gozo y paz en el Espíritu Santo. Qué pena que estemos tan lejos de que esto suceda. Pero depende de nosotros. La buena nueva de salvación no se reduce a la intimidad, aunque ésta se revista de religión o de prácticas piadosas, y qué bueno. Tampoco puede ser contenida por un templo ni estar reservada solo a un tipo de personas piadosas que asisten a los templos. El Evangelio, la palabra de Dios, no tiene fronteras. San Pablo nos va a decir también, la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios debe de influir en donde quiera que vaya. Tómenlo en cuenta, hermanos, porque eso pretendemos los que queremos ser discípulos y misioneros. Vamos entonces a ver qué cosa, cómo nos dice la palabra de Dios. En Marcos 1, del 32 al 34, nos narra que antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Es decir, los demonios sabían quién era Jesús. Parece mentira que los demonios sí lo reconocían. Esto nos dice San Marcos. Vamos a explicar en estos cuantos versículos cómo Jesús curó a muchos y expulsó a muchos demonios. Miren, se supone que en el mundo de los negocios y la vida comercial
están los mejor dotados y preparados, por lo que hemos de deducir que Jesús curó otro tipo de dolencias. No se imaginen ustedes que eran nada más epilépticos o verdaderamente poseídos. No. Jesús vino también a solucionar las enfermedades del medio político y comercial. Tomen nota, porque hoy lo necesitamos más que nunca. ¿Cuáles son estas enfermedades del medio político y comercial? Pues la injusticia, la rapiña, el soborno, la calumnia, por decir algunas. Estas son precisamente las terribles enfermedades que Jesús viene a sanar. Expulsa a los demonios que suplantan a Dios en los comercios y en la economía y en la política. Nada más y nada menos que del dinero han hecho un Dios. El Dios dinero es el que manda hoy. Libera al hombre de la codicia, del querer tener más, o de la avaricia, que no es capaz de desprenderse, de ser generoso. Y esto, hermanos, codicia y avaricia, es el origen de todos los males. Piénsenlo un momento y verán cómo sí. Porque hemos hecho del dinero un Dios. Claro, con minúsculas, por supuesto. Vamos a poner las cosas en orden como las puso Jesús. Entonces, ya vemos cómo Jesús viene a solucionar estos problemas de la economía, la política, la sociedad. Pero vamos hacia la cuarta y última parte del día, en el desierto. Y cuando hablamos de desierto, no necesariamente es ir a las dunas de arena o al desierto pedregoso de Judea, ¿eh? Ir al desierto es hacer silencio en nosotros mismos. Silencio dentro de nosotros mismos para hacer oración. Esta oración que llamamos contemplativa. Fíjense cómo lo hizo Jesús. Jesús, que es un hombre con tanta popularidad y trato con todo el mundo, necesitaba intimidad consigo mismo. De otra manera, se desgastaría y se vaciaría. ¿Cuántos de nosotros, cuántos agentes de pastoral nos pasa esto? Entonces, ¿qué necesitaba? Jesús necesitaba reencontrarse cada día con el misterio de su propio ser. El misterio de que Él era el Verbo encarnado. Era Dios mismo reducido a los parámetros de las limitaciones humanas. Él necesitaba encontrarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque por su naturaleza humana, ante el continuo contacto con el dolor y la miseria de los hombres, era susceptible de despeñarse en el pesimismo. O al contrario, mareado por el incienso de los aplausos y de la fama, podría sucumbir ante el camino de la gloria mundana. Fueron las tentaciones que el demonio le puso en el desierto, en ese lugar donde él estaba a solas, ¿verdad? A esto se refiere. Por eso Jesús necesita entrar en una oración contemplativa. Contemplar a Dios y ser contemplado por Dios. Esperar todo de Dios. Ponerse en sus manos como el niño pequeño de que hablábamos hace unas cuantas clases. Un bebé de brazos. Ponerse en las manos de su Padre. Adelante. Jesús era verdadero Dios ciertamente, pero no dejaba de ser también verdadero hombre, sometido a las tentaciones del demonio. No se podía anular ninguna parte de este binomio invisible. ¿Qué binomio? Dios y hombre verdadero. ¿Cómo hacer el equilibrio? Este equilibrio en la cuerda floja solo se puede obtener mediante la continua y permanente oración.
Y esto va para nosotros, hermanos. Se los estoy contando de Jesús, pero Jesús nos lo enseña a nosotros, los que pretendemos ser sus discípulos y misioneros. El equilibrio nos lo da la permanente y continua oración. ¿Por qué? Vean, ni la amargura por el dolor donde se pierde la brújula de la esperanza, ni el camino fácil de convertir piedras en pan. Otra vez hago remembranza a las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos adelante. ¿Qué hacía Jesús? Por encima de todo, debía estar el fuerte testimonio del Espíritu que lo lanzaba al fin de su misión, a la finalidad para la cual había sido hecho hombre. Era el silencio. En este silencio donde enmudecen los gritos de nuestros sentidos, que se encuentra al mismo tiempo con su Padre amado. Vean, Jesús que ha estado con la gente religiosa de la sinagoga, como lo vimos en la parte A, o con la casa de sus amigos, en la casa de Pedro, en la parte B, o con todo el mundo en la puerta de la ciudad, como lo acabamos de ver. Y ahora va a la parte última, cuarta y última, al santuario de su propio ser, donde se encuentra al Padre que le ha enviado y que le ama como al Hijo de sus complacencias. Así que la cuarta y última parte del día, si no es que la primera, porque es de madrugada, la pasó en la soledad del desierto consigo mismo. Y desierto es donde no hay nada de nada, donde no te distraiga nada, nada, absolutamente. Nosotros, ¿por qué no conocemos el desierto? Bueno, no sé ustedes. Yo cuando lo conocí me quedé con los ojos cuadrados. No hay nada de nada, por horas y horas. No hay nada. Entrar entonces en el desierto es entrar consigo mismo sin nada. Cero música, cero tele, cero libros, cuadernos, apuntes, nada. Nada, hermanos. Consigo mismo y con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba esto Jesús? ¿Para qué lo necesitamos cada uno de nosotros? Veamos. Cada día, el maestro reservaba un periodo de tiempo, especialmente durante las noches o en la madrugada, para la intimidad con su Padre amado. Se podrían omitir otros puntos de la agenda, pero nunca, jamás dejar la oración. Así como los discípulos son los que están con el maestro a su vez permanece en la unión y comunión permanente con su Padre. Era allí donde se alimentaba para amar sin límites y ser capaz de dar la prueba máxima del amor. Solo en la comunión con su Abba se fortificaba para subir la cuesta de la misión que se le había confiado. He aquí el secreto de la fecundidad y eficacia de su ministerio. Si comunicaba a los demás la buena nueva del amor de Dios, era porque él continuamente la experimentaba. Imagínense, continuamente experimentaba este amor de Dios. ¿Quién de nosotros es capaz de ver en cada cosa de cada día a Dios? En la naturaleza, en las cosas que nos van sucediendo, en que se me solucionó un problema, en que vi la sonrisa de uno de mis niños, qué sé yo. Ser capaz de ver el amor del Padre en cada momento, en cada detalle. Y vivir así, agradecido, contemplado por Dios, en donde ya no sé si yo lo contemplo o Él me contempla, porque veo todas las cosas como venidas de su mano.
¿Ven? Así tenemos que llegarlo a hacer nosotros. Vamos adelante. En este silencio se gestaba la palabra con mayúsculas, la palabra de Dios, Jesús mismo, que es la palabra de Dios. Porque así es viva y eficaz, capaz de transformar los corazones, sanar y cambiar el mundo. Hermanos, si nosotros no tenemos éxito en nuestra misión de papás, educadores, o de catequistas, o de evangelizadores, o de católicos, es porque no hemos aprendido a hacer silencio en nuestro corazón. No hemos sido capaces de contemplar y ser contemplados. Vamos a ver adelante. Vamos a leer en Marcos 1, del 35 al 37, esta oración nocturna o de madrugada de Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús necesitaba hacer ese silencio. Necesitaba estar solo. Hoy lo diríamos con estas palabras: necesitaba cargar pilas, cargar batería. Si no, se hubiera despeñado, como dije anteriormente. Se hubiera descargado de toda esa energía que necesitaba para seguir adelante en esta misión tan importante. Ese era el secreto, su contacto continuo e íntimo con el Padre, con su Abba, con Dios Padre. Adelante. Veamos estos frutos de la oración. Fíjense, curiosamente, la gente sigue al que ora más que al taumaturgo. La multitud siente un imán de atracción por los hombres y mujeres de oración. Luego se siente en el corazón, aunque sea muy buen predicador, si es de oración o no, y no es que lo estemos criticando, si está convencido de lo que dice, porque es persona de oración. Y es que saben que la oración de Jesús no aparta de los demás. Aparentemente se aparta para hacer un rato de oración, pero no aparta de los demás. Al contrario, lo lanza a los más apartados, ya lo vimos, a los más discapacitados, a los más abandonados. Lo capacita para quitar toda barrera y límite a su misión. Algunos exégetas interpretan esta palabra que está ahí en el Evangelio de Marcos 1. Para esto he salido, para irse a un lugar apartado. Como si Jesús quisiera decir: si me he apartado de la multitud y de todo el mundo para venir a esta soledad, ha sido para ser capaz de llegar a muchos más. Es como si dijera: he salido del activismo para fortalecerme, para recorrer todo monte y valle. Así que tómenlo en cuenta, hermanos, porque esta es la manera de cargar gasolina o oxígeno, o como le quieran llamar, como lo vean ustedes. Cargar baterías o llenar mi lámpara de aceite como las vírgenes prudentes. Es estar en contacto con nuestro Padre Dios. Vemos aquí ya 2 frutos de oración. Si queremos de verdad tener un éxito en nuestra misión, hay que orar. Y no nos aparta de los demás, no nos hace encumbrarnos y hacernos los importantes, al revés. Nos hace ir hasta el fondo de los corazones de los más necesitados. Sigamos adelante. Los discípulos de Jesús, esos sí estaban engolosinados con los aplausos de sus compatriotas
y le proponen al maestro regresar al éxito donde lo rodea la aureola de la popularidad. ¿Mm? Pero Jesús no sucumbe ante esa tentación de volver a lo mismo de siempre. Jesús no acepta esto, más bien prefiere lugares inéditos y caminos vírgenes. No va a volver a los lugares donde ya es famoso. O sea, cuarto punto de los frutos de la oración, no detenerse, sino traspasar todas las fronteras y llegar hasta los confines de la tierra, como buen pastor que va a buscar a las ovejas que ni siquiera se han dado cuenta de que están perdidas. A eso los manda Jesús. Hoy hemos probado momentos y lugares inéditos. Esta pandemia a lo mejor ha sido una bendición para llegar a muchos más a través de los medios virtuales. ¿Quién nos va a decir? ¿Cuántos de nosotros encerrados en nuestras casas hemos podido escuchar desde una oración y un canto hasta un curso completo? O estar en Zoom, o qué sé yo, para saber más de Jesús y tomar innumerables cursos. Entonces, no hay que detenerse, no hay que decir no se puede. Yo misma lo confieso, dije es imposible. ¿Cómo vamos a hacer la catequesis? Imposible. Y ven que sí es posible. Ayudándonos, claro, unos a otros, y lo más hermoso es que lo hacemos en comunidad. Porque unos saben hacer una cosa, otros saben hacer otra. Y somos un equipo completo para poder llegar a todos. Así que de ninguna manera se achiquen, al revés. Veamos, seamos creativos, busquemos la manera, démosle la vuelta para seguir esta misión que se nos ha confiado desde nuestro bautismo, en que somos sacerdotes, profetas y reyes, para ir, buscar y encontrar a las personas, a las ovejas, que ni siquiera se han dado cuenta de que están perdidas. Adelante. Nos dice el verso y último 39. Recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos 1:39. Si Jesús había comenzado su día en la sinagoga de Cafarnaúm, cierra el ciclo en las sinagogas de Galilea. Otra vez volverá a empezar el mismo programa. Este es el círculo continuo de los principales intereses del maestro. San Marcos nos ha descrito de manera gráfica la jerarquía de valores de Jesús. ¿Acaso tú has hecho una jerarquía de valores? ¿Qué es lo más importante para ti? Veamos la jerarquía de valores de Jesús. Adelante. Basta observar un día de su vida para encontrar sus opciones preferenciales. Letra A, a la sinagoga, con el pueblo de Dios, y ahí para liberar a los oprimidos por el diablo. Nosotros, ¿cómo? Al templo, a la capilla, a la parroquia. ¿Para qué? Para alimentarnos de la palabra de Dios, de su cuerpo y sangre, del amor de la comunidad, y ahí ser liberados de todo lo que nos oprime. Cuántas angustias, cuántas preocupaciones, cuántas ideas falsas. Ahí es donde somos nosotros liberados. Después, a la casa de sus amigos. Y en casa de sus amigos, donde me imagino que iba a estar muy a gusto, resulta que se ofrece algo. Restablece a la persona más necesitada. Traduzcámoslo a nosotros. Ah, qué padre, me invitaron a casa de mis amigos. Pero ahí, ¿qué? Ahí hay una persona a la que necesita que yo le dé una sonrisa, un abrazo, la paz.
una palabra de aliento, qué sé yo. Jesús dio lo que se necesitaba en ese momento y ya vimos cómo restableció a una persona, la más insignificante de toda la familia. ¿Por qué? Porque era mujer, era viuda, era anciana y como si fuera poco, viuda, ¿verdad? Y ahí la restablece y la hace útil a la comunidad. Después, a la puerta, donde se administra la justicia y donde se sana todo tipo de injusticia. Hermanos, nosotros los católicos tenemos que penetrar en estos ambientes y hacer justicia en donde hay injusticia y verdad donde hay mentira y participar de la vida política, por lo menos yendo a votar cuando nos toca votar, cuando menos pronunciarnos en contra de cosas que van en contra de la ley de Dios, como ahora el aborto que tan en boga como si fuera una cosa insignificante y es una cosa gravísima. Y la otra, el desierto o la cueva, donde se encuentra Jesús consigo mismo y con su Padre para fortalecerse en su misión evangelizadora. Hermanos, honestamente creo que nos hace mucha falta de ir a solas con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Rabuni Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Porque nos empezamos el día tontas y a locas, de verdad, como si nos fueran persiguiendo. Y si hiciéramos un alto en el camino, si empezáramos el día con Él, Él ordenaría nuestra jerarquía de valores, ordenaría nuestra vida, ordenaría nuestro dinero, nuestros intereses, nuestras preferencias. Así que Jesús nos dice, nos da la solución. Veámoslo, así de fácil. Adelante. Estas son sus opciones preferenciales. Y en resumen, hizo de su vida realmente una obra de arte. ¿Por qué una obra de arte? Porque supo conjugar sin extremos ni omisiones los aspectos más importantes de la existencia. Es decir, marcó una jerarquía de valores. Primero, Dios. Luego, familia. Luego, negocios, etc. ¿Ven? Es como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Así nos va a fortalecer, nos va a alimentar. Y también dice la palabra de Dios, estos 4 elementos indispensables para poder cimentar nuestra casa sobre la roca. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Ellos no tenían el evangelio escrito como nosotros. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos la palabra de Dios escrita en un solo libro, 73 libros en uno. ¿Cuántas veces vamos a la palabra de Dios? En el día, ni siquiera en un día. Nos esperamos de una semana hasta la otra. Segundo, acudir a los sacramentos, al alimento que Jesús nos dejó, el pan de vida. Y el amor de la comunidad. Tercero, la oración. Y cuarto, el servicio a los necesitados. Pobres o ricos, a cualquier necesitado. Hay unos que nada más necesitan una palmada en la espalda y una sonrisa. Otros necesitan un poco más. Descúbrelo tú cuando empieces a caminar en tu vida con Jesús al principio. Vamos entonces a ver qué tenemos que hacer. Adelante. En conclusión, Jesús es el maestro que enseña una nueva doctrina. Una nueva doctrina.
no con palabras y grandes discursos, sino con su propia vida. Es más, vean esta palabra tan pequeña que acabamos de ver de Marcos 1. Casi Jesús no abre la boca, solo su estilo de vida es ya elocuente para nosotros. Nos enseña con el ejemplo. Así tenemos que hacerlo nosotros. ¿Por qué nuestra iglesia católica no camina? Está anquilosada. Los jóvenes no quieren ir. A los jóvenes no les dicen nada la misa. ¿Por qué? Porque no hay testimonio de vida. No hay ejemplo de vida. No hay estilo de vida elocuente como el de Jesús. He oído decir a los jóvenes, creo en Jesús, pero no en la iglesia. Si queremos que los jóvenes vayan a la iglesia, empecemos por darles el mejor de los ejemplos. Adelante. Su persona, o sea, la persona de Jesús, es la enseñanza. Solo con mirarlo a Él, esa es la enseñanza. Él mismo es el mensaje. Por eso yo te invito a repetir esta frase en el día de hoy. No se puede vivir como Jesús. Repítelo. Entonces, ¿cómo? Si no se vive con Jesús. Ahora vamos a decir las dos pegadas. Acompáñame, leemos. No se puede vivir como Jesús si no se vive con Jesús. Repítelo en tu corazón. Así que ahí tienen todo el círculo del día con Jesús. Vamos a ver nuestra oración. Los invito a orar. Gracias, amadísimo Jesús, por invitarme a pasar el día contigo. Cuántos portentos, cuántas enseñanzas. De verdad, yo proclamo que tú eres el Mesías verdadero, el Hijo de Dios. Qué bien me siento cuando dedico mi día a ti, Dios mío. Doy gracias por toda tu creación, por tu redención y santificación. Abro mis ojos a la vida y toda ella la veo transformada por ti. Me alivias de las esclavitudes del pecado. Arrancas de mí todo egoísmo. Purificas mis trabajos y negocios. Hasta me rinde más el dinero y el tiempo. Y el momento más hermoso es cuando me abrazo a ti en oración contemplativa. Cuando dejo que tú toques mi mente, mi corazón, y me vayas sanando y transformando. Qué bien me hace ir contigo a la montaña o a la cueva y quedarme ahí, esperándolo todo de ti, a solas contigo, mi Señor, mi Rabuni, mi querido y único Maestro. Amén. Vemos nuestra tarea. Volvemos a leer Marcos 1, del 27 al 39. Y en nuestro grupo vamos a analizar los 4 momentos de un día con Jesús. Compartan. ¿Qué momentos son los que me hace falta armonizar? Ya vimos 2 momentos, ¿verdad? En la sinagoga, o en la iglesia, en la casa con los amigos, en mi familia, en los negocios, en la vida mundana y a solas con Jesús. Tarea. De manera individual, busca un espacio y un momento en donde puedas estar a solas con Jesús, en oración de escucha,
no de petición y de alabanza. No hables. Vamos nada más a contemplar 25 minutos. Por eso escógete un momento que estés a solas, sin ruido. Puedes ver la creación. Si la creación es tan hermosa, ¿cómo será Jesús? ¿Cómo será Dios? Y si ustedes quieren aprender a hacer oración contemplativa, enseguida les vamos a pasar la liga, pero aquí está también la página y pueden ir a la página, si están interesados, en aprender y a practicar la oración contemplativa. Enseguida les pasamos la liga. Como tarea, les recomiendo que vayan al Salmo 113, 112. Yo escogí el verso 3, que dice, desde el pronto amanecer hasta su ocaso, alabado sea el día, alabado sea el Señor. O sea, todo el día es momento para alabar. Y veamos también del Magisterio de la Iglesia, del numeral 255 del documento de Aparecida. Muy importante, ¿eh? Apréndanselo de memoria. La oración diaria es signo de gracia en la vida del discípulo misionero. Otra vez, la oración diaria es signo de gracia, o sea, de regalo de Dios en la vida del discípulo misionero. ¿Lo quieres intentar? Verás, yo te lo recomiendo. Verás cómo vas a ir de gane avanzando más. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Hagan su tarea que les va a encantar. De verdad. Que Dios los bendiga. Y escuchen el canto que hemos escogido para esta ocasión. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecer? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la
vives en mí.